Dentro de la clasificación de las ambulancias hay uno que es el tipo A1, que son soportes vitales básicos. Están destinados a transporte no asistencial, es decir, solo llevan un conductor que no tiene capacidad de actuación durante el traslado del paciente. El nuevo pliego de condiciones establecía 22 vehículos de este tipo, solo con un conductor. Nosotros denunciábamos que eso no podía ser. Actualmente hay 38 vehículos con el pliego que está en vigor, con el contrato que está en vigor. Una ambulancia de emergencias o de urgencias no es un taxi, donde el paciente va solo y el conductor hace lo que puede y de vez en cuando se vuelve a preguntar al paciente cómo está. El consejero dice que en un momento dado, si es necesario, se sube el médico o la enfermera o el enfermero del centro de salud, pero le hemos dicho muchas veces que se sube o no, porque si en el centro de salud están atendiendo a otro paciente o hay otra urgencia, ahí no se sube nadie. Les recuerdo que pedimos la paralización de ese pliego y que se volviera a redactar estas Cortes de Aragón, las diputaciones, comarcas, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones profesionales de técnicos de emergencias. El Gobierno desoyó absolutamente a todos. Demandamos al Gobierno que modifique inmediatamente esa situación antes de que la nueva empresa empiece a gestionar el contrato de transporte sanitario urgente y que todos los vehículos tengan como mínimo 2 personas. Si ni siquiera tenemos cubierto el transporte sanitario, pues estamos dejando o está dejando este Gobierno de Aragón al territorio completamente desasistido.